El azote de las emociones. Ese es el tema que hoy vamos a estar dando a conocer, a escudriñar mediante la palabra del Señor. Así que atento, ¿qué significará este tema del azote de las emociones? Existen muchas cosas al cual nosotros podemos ser azotados por alguna área emocional, por alguna enfermedad o por algo de que se ha llevado de un recuerdo de un pasado. Vamos a ir viendo bíblicamente a través de la Escritura el azote de las emociones. Cuando hablamos de un azote de emociones, claro, está hablando que no es algo en que lo llevemos con fuerza, sino que nos impide el avance, porque es un azote, es un latigazo a nuestras emociones. Y ahí vamos a estar viendo realmente en qué área pueden ser que estemos azotados con alguna entidad o con algún espíritu. La mujer, recuerde que tiene 2/3 de emociones. Lo hemos enseñado muchas veces y hoy tenemos que hablar esto producto del tema de hoy. Entonces, como usted ve allí, es una sola mujer la que usted está viendo. Lo que cambian son sus emociones. En la mujer se da esto, el hombre es menos expresivo, y pues también por el 2/3 que ustedes tienen como mujer, el hombre es 1/3. Entonces vemos en esta imagen diferentes tipos de emociones, con preguntas, con frustraciones, con alegría, con miedo, con mucha frustración, con rabia, con incredulidad. Muchos rostros que usted puede interpretar diferentes. Los tipos de rostros que usted está viendo es producto de que cuando el enemigo quiere hacer un azote en las emociones, nuestro rostro va a cambiar. ¿Por qué? Porque nuestra emoción se figura en el rostro. Toda el área emocional que nosotros podamos ser atacados se va a figurar en el rostro. Cuando tenemos una alegría se va a notar en el rostro. Pero cuando hay una amargura, un dolor, también se va a reflejar en el rostro. Cuando hablamos del azote puede ser en diferentes áreas de una persona, en la mujer, puede ser también en las áreas hormonales, en las áreas emociones, el área sentimental, mental o espiritual. Porque el azote son batallas que cada uno de nosotros podemos lidiar con diferentes circunstancias. Entonces, para poder entender el tema, si vamos nosotros a Marcos capítulo 5, verso 25, dice que, pero ahí había una mujer que ya hacía 12 años. 12 años estaba esta mujer y estaba con algo que estaba dentro de su cuerpo que padecía flujo de sangre. Aquí cuando hablamos de lo que es enfermedad, recuerde que lo hemos visto en guerra espiritual que se llama neumastenia o espíritu astenia. Neuma es espíritu astenia y astenia tiene que ver con alguna enfermedad. Entonces este neumastenia, y esta mujer durante 12 años padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y también gastado todo lo que tenía. No había aprovechado antes, sino que le iba peor. Esta mujer trató de buscar ayuda en diferentes circunstancias. Era una mujer que sufría durante mucho tiempo un área emocional. Flujo es la palabra del griego rusis, que significa un borbotón de sangre, un flujo. Porque ahí, porque menciona ahí claramente que había un flujo de sangre, había algo que no estaba bien en el cuerpo. Vamos a ir viendo otra versión también que habla de una sangre que no tenía un control, una hemorragia. La versión BAT no habla de eso, que lo vamos a ver también. Imagínense usted, tenemos que nosotros para entender, visualizar el problema que tenía la mujer, como colocarnos en la situación. 12 años, no son 3 años ni 4, 12 años con este problema de flujo de sangre. Imagínense el aire emocional que tendría que tener esta mujer.
No podría hacer sus cosas, salir, ir a comprar, ir de vacaciones. No, porque siempre tenía este problema donde iba. La versión BLS dice: entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre. Versión BAT. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años, lo que le mencionaba anteriormente, que padecía una hemorragia. ¿Se imagina usted al colocarse en el caso de esta mujer? No debe haber sido fácil en su área emocional, porque uno lo ve el flujo de sangre, pero imagínese, ella no podría salir, ni siquiera visitar a pariente en otro lugar, porque siempre tendría este problema de hemorragia. Y recuerde que para los judíos esto era como algo grave, era como tener una persona inmunda por lo que estaba sintiendo, por lo que estaba padeciendo, y era considerada como una maldición. O sea, no solamente la mujer estaba sufriendo en sus órganos internos, sino también tenía que lidiar con la gente. El que la vea, el que dirán, las miradas, todo eso tenía que vivir esta mujer. En esta versión aclara más que es una hemorragia de sangre, que representa que es la sangre de la vida. Al botar sangre, es como botar la vida, bota energía. La sangre afecta mucho en la parte corporal y emocional, porque la persona, al tener un sangrado, eso va a afectar a las áreas emocionales y las puede alterar. Mire qué importante todo eso. Eso significa que esta mujer no andaba muy contenta. Debe haber andado siempre con amargura, quizás enojada, con rabia, molesta. ¿Por qué? Porque cuando bota sangre altera las emociones. Entonces, si nos colocamos, por eso es que le digo, colóquese en lugar de esta mujer para poder entender la situación y también la enseñanza, el azote de las emociones. Esta mujer llevaba mucho tiempo, 12 años, con un flujo de sangre, con una hemorragia. Y no solamente es que salía sangre, sino afecta también el área emocional, la área espiritual, la área física. Quizás se debe haber mandado siempre con mal carácter, producto de lo que estaba viviendo. La sangre, recuerde que es lo vital dentro de un cuerpo. La sangre es el área que nosotros tenemos, la que nos motiva para avanzar, para hacer las cosas. Porque cuando una persona tiene un sangrado, puede perder la vida. Y quizás hay sangrados también, no como esta mujer de 12 años con una hemorragia, pero hay sangrados internos, de heridas, de áreas emocionales, de recuerdos de un pasado. No es solamente la mujer que tenía un flujo de sangre, sino también había una emoción dañada de años. Porque aquí menciona que llevaba 12 años con esta carga, con esta maldición. Y creo, según lo que he estudiado cuando hay pérdida de sangre, el organismo no está bien. No funciona bien. Esto lo deben saber más ustedes las mujeres cuando llegan esas etapas. Imagínense, esta mujer no solamente era una vez al mes, sino que era 12 años que tenía este problema. 12 años que constantemente, por eso cuando se habla de hemorragia no es solamente una vez al mes, sino era más allá que una menstruación, era algo que estaba constantemente. Y como estaba constantemente, puede haber provocado mucho daño en la vida emocional de la mujer. Son 12 años con una hemorragia. Marcos 5, verso 27 nos dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Quizás la mujer había escuchado hablar de Jesús, de sus milagros, de lo que hacía, pero ella tuvo un acto de fe. Un acto de fe de decir: yo creo. Por eso que cuando nosotros creemos en el Señor, los actos de fe también pueden funcionar, porque creemos y nos movemos por fe. Entonces la mujer, cuando oyó hablar de Jesús, la fe viene por el oír. Entonces la mujer, antes de tocar a Jesús, ya empezó a inundarse de fe, porque la fe viene por el oír. Y cuando oyó la mujer hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Pero eso no fue fácil.
Porque para poder tocar a Jesús de entre la multitud, y dice que entre la multitud, o sea, había mucha gente que seguía a Jesús para que le haga milagro. Otros solamente le seguían, pero había una gran multitud que seguía a Jesús. Entonces, lo que tenía que hacer esta mujer era un acto de fe, de creer, porque ella creía, si tan solo yo tocar el borde de su manto. Esa era su palabra, esa era la convicción que ella tenía. Ella creía que si solamente tocara, imagínense la fe, ni siquiera decía, ella decía, si tan solo me acercara y le pidiera a Jesús que me sanara, o si yo le hablara. No, le está diciendo, si tan solo yo toco el borde de su manto, sería sano. Qué tremendo. La fe y la convicción. Porque decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mire qué interesante aquí en estos pasajes, porque aquí habla ya que cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, ella decía que sería sana, y ella creyó. Y cuando tocó el borde del manto de Jesús, dice que fue sana de aquel azote. Ahí entra el tema, el azote de las emociones. Porque quizás pueden haber diferentes tipos de azote, el cual nosotros podamos estar enfrentando. Un azote en la familia, un azote con los hijos, un azote en una enfermedad, un azote en la economía, un azote en área emocional, un azote en un pasado, pero todos son un azote que el enemigo quiere hacer. Y ahí trabajan los espíritus de los verdugos, que ese es otro tema, que hay mucho que hablar. Entonces, Marcos 5:34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mire qué interesante, porque Jesús le vuelve también a repetirse, sana de tu azote. Y mire las palabras de Jesús, tu fe te ha hecho salva. Porque la mujer antes de ir a Jesús a tocar tuvo fe. Por eso ella cuando escuchó de Jesús se inundó de fe. Y ahí donde ella clamó, si tan solo yo tocar el borde de su manto seré sana. Ya había fe. Entonces, para que pueda ocurrir un milagro en el azote, el cual podamos estar recibiendo, necesitamos fe. Caminar por una palabra. La versión Paz dice, hija, tu fe te ha sanado. Jesús le dijo, vete en paz y queda sana de tu aflicción. La otra Valera dice, sana de tu azote. Versión Torres Amat, y queda libre de tu mal. Versión Yunema, se sana de tu plaga. Mire qué interesante. Recuerde que antiguamente cuando las personas estaban con problemas en algunas áreas, tenían algún defecto o por alguna maldición o como la lepra, eran aisladas de la sociedad. También cuando las personas tenían problemas de flujo de sangre, eran aisladas también de las personas, porque ellos creían que también se contaminaban por la misma enfermedad o maldición que puedan tener las personas. Y aquí esta versión Yunima nos dice claramente, se sana de tu plaga. Se sana de tu azote, de tu aflicción, de tu mal y de tu plaga. Qué importante poder entender que el Señor aún así nos quiere sanar de esta circunstancia. Marcos 5, el 28, verso 28 dice, porque ella decía, y volvemos al punto importante, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida cuando lo logró hacer, la fuente de sangre se secó. Eso es, cuando dice que se secó, quiere decir que su organismo volvió a su estado original. Ya no había, ya el sistema hormonal es sanado. Ahora se controlan las hormonas, se controla el cuerpo, la arteria, la sangre. Ya no hay pérdida de sangre y fue sana de su azote. Luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino a Jesús. Y mire lo que dijo, y se postró
delante de él y le dijo toda la verdad. Qué bueno nuestro Señor, que Él sabe todas las cosas. Y él sintió que había salido algo de poder, porque al tocarla la mujer sintió que algo salió. Es el poder y la virtud. La mujer, por su fe, fue sana de su azote. Azote tiene que ver, en términos físicos, con un látigo, con un flagelo, con una enfermedad, con una plaga, con un juicio. La mujer estaba viviendo una batalla en su interior, una batalla en su área hormonal. Pero a lo mejor el enemigo te está atacando en algún azote en la área emocional, o algún azote en alguna enfermedad, algún azote de un problema, de un pasado, una herida, algo que no se ha solucionado, y el enemigo te está azotando, quizás en la área económica, quizás un problema con un hijo, es un azote, un hijo rebelde, un hijo que no llega a Cristo, es un azote. Pero si tú tienes fe y te inundas de fe y tocas a Jesús, serás sana de ese azote. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cuando dice látigo, es lo mismo que es en un área emocional, porque fue alterada o dañada por la enfermedad, y un látigo en el cuerpo daña. La mujer estaba siendo azotada por un problema hormonal o menstrual que alteraba sin el control. Y no era un tiempo, eran 12 años. 12 años sufriendo este problema hormonal. No había un control. ¿Se imagina usted la mujer viviendo en esas circunstancias? No podría ni salir. Uno, de que era acusada por las miradas de los vecinos, por las miradas de la gente, por las miradas inescrupulosas de la gente, por las miradas de juzgarla a ella porque tenía este problema de sangre, y eso ante los judíos era una plaga. Leíamos anteriormente que ahí decía que era una plaga. ¿Por qué? Porque era lo mismo como tener lepra, porque era un descontrol dentro del cuerpo, y el botar sangre era impureza. Por eso la Biblia también habla en Levíticos, cuando hay una menstruación, la mujer quedaba impura durante algunos días. Pero esta mujer no llevaba algunos días, llevaba 12 años. Imagínense la mirada de la gente, la mirada del pueblo, porque todos sabían que ella tenía ese problema y era mirada como inmunda o como impura. La mujer había ido a muchos médicos y no había encontrado ninguna solución. Era una batalla que desgasta, cansa, y la persona al final va perdiendo su fuerza, no solamente su fuerza, sino pierde todo, a veces el dinero. Es como cuando se tiene una enfermedad, hay que comprar bonos, hay que ir al hospital, al médico, a la clínica, hay que comprar un medicamento, una receta que te dan, ir a la farmacia. Es todo un tema. No basa solamente en una enfermedad. Hay que pagar los controles, quizás los exámenes, y hay exámenes que son caros. Entonces, esta mujer no solamente, porque dice al comienzo de la escritura que había gastado todo lo que tenía. Eso significa que había recurrido a muchos médicos, pero ninguno le había dado la solución. Un problema entonces físico, un problema en su mente, un problema espiritual y un problema en la economía. Ya no tenía fuerzas. La ley sobre los flujos corporales, lo que le estaba hablando anteriormente, que eran impurezas físicas, y la ley, según la ley mosaica, las personas que tenían flujos corporales eran vistas como impuras, eran vistas como inmundas. Entonces la mujer tenía que lidiar con la gente, tenía que lidiar con su cuerpo, tenía que lidiar con sus emociones alteradas, tenía que lidiar con las miradas y con todo lo que sucede con el pueblo. Aquí en Levíticos 15 nos menciona claramente: cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo de sangre estuviera en su cuerpo, 7 días tendría que estar apartada, y cualquiera que la tocare hasta la noche sería inmundo. Mire qué interesante. El que está con la persona que la toque, esa persona también queda inmunda. Todo aquel que está sobre ella, todo aquello que se acostare ella, será separado, será inmundo. O sea, donde ella estuviera se va a ser contaminado. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. O sea,
la ley era muy fuerte, muy drástica. Ya era rechazada por la gente, era rechazada por la ley, era inmunda. Y cuando aquí dice 7 días, es cuando había una menstruación controlada. Escuche esto que es importante. Había una menstruación controlada que venía una vez al mes y se controlaba, pero aún así era inmunda. Pero la mujer no era 7 días que quedaba inmunda, sino siempre. ¿Por qué? Porque ella llevaba 12 años con un descontrol hormonal, con un descontrol de lo que estaba viviendo. Y aquí, imagínense, ya la persona que solamente tiene un control y solamente viene eso por una vez al mes, ya quedaba inmunda. Cualquiera que la tocara, cualquiera que estuviera en su cama, quedaba inmundo. Verso 21, cualquiera que tocare su cama, lavará su vestido y después lo lavará con agua y será inmundo hasta la noche. O sea, hasta el que toque su cama, el que toque su casa, el que toque su silla donde ella estuvo, también va a pasar de ser inmundo y va a tener que estar todo el día lavándose con agua y descontaminándose. Eso significa que la mujer debe haber vivido muy sola. Nadie podía acercarse, porque el que se acercarse y estuviera bajo su techo, tocar en su cama, tocar en su silla, tocar algo, también me iba a pasar a ser inmundo. Imagínense todo lo que tiene que haber vivido esta mujer. Su cama, su silla, todo lo que hubiera tocado, verso 23, quedaba inmundo o impuro por este flujo de sangre. Y recuerde, vuelvo nuevamente a lo mismo para que pueda entenderse bien. Aquí estamos hablando de una menstruación normal, de una menstruación mensual. Pero a la mujer no le daba una vez al mes este flujo de sangre, sino que era ya durante 12 años con una pérdida constantemente, el cual venía sobre ella esa aflicción. Avancemos. La mujer no podía vivir con una vida normal. En lo espiritual es lo mismo, un azote que no deja desarrollarse, no lo deja avanzar ni en llamado, ni en el don, ni en su ministerio, porque siempre va a estar el dolor o la preocupación. Verso 21 de Levíticos 15, cualquiera que tocare su cama, lavará su vestido, después lavará con agua y será inmundo hasta la noche. O sea, el que toca su cama queda inmundo. 22, cualquiera que tocare el mueble, imagínense, que toque solamente el mueble de la persona, queda inmundo hasta la noche. 23, cualquiera que estuviera sobre su cama, o sea, se sentare en su cama o sobre la cama, o se sentare sobre la silla de ella, también quedará inmundo hasta la noche. Entonces creo que la mujer no tenía amigos, tenía que hacer sus cosas sola, y los que fueran a ayudarle creo que deben haber sido muy pocos, porque también quedaban contaminados hasta la noche, quedaban inmundos. Debe haber sido muy triste lo que ella estaba viviendo. La mujer, cuando tenía este azote, era marginada, desechada por todos, en todas las áreas, tanto emocionales, afectada en su vida. No la valoraban, y ella creo que muchas veces, cuántas veces quizás no se deseó quitarse la vida o morirse. ¿Por qué? Porque llevaba algo en que todas la despreciaban. Ella misma ni siquiera debe haber tenido un área de amarse, porque estaba tan dañada en área emocional, en que solamente el tener ella el problema ya es una angustia para ella. Pero aquí no se trata solamente de ella, se trata de que la gente la margina, que la ley la margina, que la hace inmunda. Nadie puede acercarse, nadie puede tocar lo que ella toca o lo que ella está de su casa, porque todo queda inmundo. Azotes. Recuerde que la mujer es 2/3 de emoción. Entonces la emoción es mucho más grave que la de un hombre. El azote de las emociones es el tema. Y como decía anteriormente, como la mujer tiene 2/3, le afecta más todavía. Le afecta más el área emocional, el área de las personas. Le afecta más lo que está viviendo. La mujer es más atacada en las áreas emocionales. Tiene un gran potencial, pero es atacada muy fuertemente en la área emocional. Por eso es que tiene que llevar siempre estar en un control. La mujer necesita un autocontrol en su equilibrio, porque puede ser fluctuante, puede ser cambiante por la misma área emocional que está viviendo. Por eso es que hay que quitar el azote. El azote es lo que lleva mucho tiempo, y eso se hace a través de una oración, porque la oración quita el velo del azote. La adoración quita el velo.
La mujer como 2/3 puede hacer muchas áreas, es servicial en la obra de Dios, es dadivosa, es creativa, pero la mujer en su emoción que lo puede llevar a algo negativo es terrible. Oh, Dios nos libre. ¿Por qué? Porque está en un evento emocional y está ahí algo negativo, y la mujer con un problema en algo, y más su 2/3, es más peligrosa que Goliat. De verdad. Porque son áreas emocionales. Es como la mujer cuando discute con el esposo. Tanto discutir, se reconcilian, pero pasan años y la esposa se molesta y otra vez vuelve al tema y otra vez le vuelve a decir las cosas. Porque la mujer guarda mucha memoria. Y el esposo, cuando le dice a la mujer, pero mi amor, ¿por qué está allí tan enojada? Y le empieza a reclamar y pelean y discuten y se reconciliaron y después vuelve nuevamente a reconciliarse. Y después vuelve nuevo al tiempo a activarse la mujer sin nada, porque se acordó. Porque todavía a la mujer le cuesta más a ella le cuesta más olvidar que al hombre, por el 2/3. Y cuando discuten después de mucho tiempo otra vez, la mujer le sacan cara a las cosas, al esposo, lo que pasó y toda la cosa, el marido mirándolo con cara asustado, pero mi amor, si eso fue hace 20 años. Eso sucede. No importa. Quizás para la mujer lo que pueda estar sintiendo, si no quiere desahogarse, porque guarda mucha memoria. Entonces, cuidemos esa área. Insisto, la mujer tiene gran potencial, pero en su hemisferio con sentimiento, con sus emociones o algo negativo, es un tormento. La mujer con ese potencial sanó la vida, puede sanar la vida con ese potencial que tiene, pero tiene que llegar a hacer la palabra de Dios, vivirla. Proverbios 31:10, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero con un problema emocional, mejor que no la haya nadie. Aleluya. Porque es peligroso, más con el 2/3. Mire qué interesante lo que dice el doctor Chuck de Viena. No sé si se pronunciará bien ahí voy a hablar en lengua. Chuck o Chuck, no sé si es Chuck el verde. No, creo que sea él. Pero el doctor Chuck de Viena, él fue uno de los primeros médicos que habló esto del periodo menstrual de la mujer en 1920. Y mire lo que dice el doctor. En 1920 él le llamó el veneno menstrual. ¿Por qué? Por la monotoxina. Y los médicos descubrieron que la sangre menstrual posee tipos de toxina que posiblemente cause también daño al hombre. ¿Por qué? En la relación. Por eso que la escritura Levítico dice que cuando la mujer tuvo una menstruación no puede tener una relación sexual. Porque esa sangre que le llama el doctor un veneno menstrual, monotoxina, hace daño. O sea, es grave al tener la relación. Imagínense la mujer que llevaba 12 años con este tipo de problema. ¿Cómo estaría su cuerpo? ¿Cómo estaría su área emocional? ¿Cómo estaría su vida? Fue a ser marginada, vivir con este veneno de monotoxinas dentro de su cuerpo, y sus emociones deben haber sido muy alteradas. Recuerde que lo leíamos también en Levítico. Por eso que así es drástico lo que se relata. Levítico 18:19 dice: y no te llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en la impureza mensual. Mensual. Una vez al mes, menstrual. Pero mire qué interesante este dato. Porque esto era una vez al mes. Pero cuando dice no descubrirás la desnudez de tu mujer, no está diciendo no que la veas desnuda. No, está diciendo no tendrá una relación sexual en el periodo de la menstruación. Además, no tendrás un acto carnal, dice el 20, con la mujer de tu prójimo contaminándose con ella. Porque todo esto producía un daño, no solamente por lo que estaba viviendo en ese periodo, sino también hacía un daño también al hombre. La ciencia también descubrió que no solamente el hombre puede producir daño, sino también en la mujer. La ciencia, esto ha determinado en que la relación durante la menstruación, esto produce daño también tanto como la mujer y en las funciones cíclicas, y esto puede alterar también, hasta puede producirse un cáncer de útero, que es más frecuente, claro, en las mujeres.
y ese cáncer de útero, pero en ellas hay un cierto grupo también, porque en las estadísticas, si uno ve cuáles son las mujeres en el mundo las que más son propensas al cáncer de útero, existen algunas mujeres judías, pero no todas. Qué importante, quiero aclarar esto, porque si usted lo lee como dice el Google, en que las que más propensas son las mujeres judías, usted lo va a tomar general. No es así. He hablado en otras clases que hay diferentes tipos de judíos, y uno de los judíos que mencionan, en los que más tienen el cáncer útero, son las judías askenazíes, que ellas mantienen como una ley no en las relaciones de menstruación, y los varones judíos no lo hacen. Las mujeres judías se guardan. Las mujeres judías se guardan, pero hay otro grupo que no se guarda. Y ahí en ese segundo grupo judío étnico, es más probable que en Israel un 32% de la población pueda tener esto. ¿Por qué hablo de este grupo de mujeres judías? Porque estas son portadoras de cáncer de mama y de ovario, término de Askenaz, originalmente relacionados con el habitante del norte de Israel. Las mujeres judías askenazíes tienen un mayor riesgo de padecer el cáncer de mama debido a la mutación en su gene BRCA1 y BRCA2. Estas son mutaciones que pueden transmitirse de cualquiera de los progenitores y también pueden aumentar el riesgo de cáncer de ovarios, páncreas, hasta también la próstata y la piel, según también las personas. Las mujeres judías askenazíes, ellos no vivieron en Israel. Aquí donde entramos, en que muchas veces las comparamos directamente a Israel, pero este grupo sí son mujeres askenazíes, judías, pero por lo general, al nosotros buscar su historia, ellos no vivieron en Israel, sino en los países europeos. Algunos están volviéndose a Israel, pero ellos no son de origen nacido en la ciudad de Israel, sino que salieron de Israel durante un tiempo, pero estuvieron contaminadas con las culturas, con la comida, con la medicina, con la cultura europea, son portadoras por lo mismo. Pero las mujeres judías étnicas originales no lo son portadoras. ¿Por qué? Porque ellas mantienen la escritura, mantienen la Torá, mantienen lo que dice la ley de Levítico. Y como ellas nacieron en el judaísmo, ellos respetan esto, no mantienen una relación durante ese periodo. Pero sí otras mujeres judías lo hacen, y de ahí viene del cálculo donde se dice que las mujeres judías son las que más son propensas al cáncer de útero, pero no son realmente las mujeres judías étnicas. Entonces, aquí está más o menos otro antecedente de esas mujeres askenazíes que son descendientes de los judíos, pero que vivieron en Europa, en el oriental, en Europa y también en Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia, Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Moldavia. Entonces, gran parte de estos países, algunos son países que no creen realmente en el Señor. El término askenazi se utiliza en la primera vez al describir un grupo de culturas judíos que se establecieron en Rumania, Alemania occidental, el siglo X. Se fijan que entonces aquí aclaramos más ese concepto, en que usted va a buscar en Google quiénes son las mujeres más portadoras y le va a salir las mujeres judías, pero no son las mujeres judías etnias. Esto es importante también como dato para que usted lo vaya manejando y pueda entender. Aquí estamos hablando de Francia, de Europa central y oriental, como Alemania, Polonia, Rusia. Entonces viene mucha contaminación, y recuerde que solamente la mujer es más afectada más que el hombre. Afectan los procesos vitales importantes de la mujer. Todo esto hace un problema dentro el problema hormonal, la alteración, afecta el área emocional, espiritual, el área física. En los flujos de sangre frecuentemente una pérdida, y cuando hay una pérdida de sangre, y usted debe saberlo como mujer, durante el periodo de flujo de la menstruación, usted no andan muy contenta, usted anda con desánimos. A veces hay mujeres que están depresivas, otras son más sensibles, otras quieren puro llorar, otras todo le cae mal, o todo lo toman a mal, se encierran, no quieren ver a nadie, el ánimo está muy depresivo.
Imagínense que cuando las personas, y esto yo lo hablo porque lo estudié también, porque hay que estudiar bien el tema antes de darlo, y por eso le estoy hablando todo esto, por las imágenes, para mostrarle la realidad, y usted como mujer más bien lo sabe que yo. Entonces, cuando hay una menstruación, la mujer siempre anda como desanimada, no anda contento, y ahí es peligroso porque el hombre se puede acercarse y regalarle flores, y la mujer, ¿y por qué me regala flores si no es mi cumpleaños? Entonces siempre van a andar con un ánimo alterado. Ahí es mejor aislarse o que Dios tenga misericordia, pero eso puede suceder. Recuerde que la mujer es portadora también más de la depresión por el 2/3, que lo hemos enseñado muchas veces en neurología también. Por el 2/3 que tiene, es más propensa. Entonces el área emocional de la mujer va a ser mucho más afectada si no hay un control. Y una mujer en depresión le lleva a hacer actos escandalosos, a atentar en contra de su propia vida y aún atentar contra aquellas personas que la rodean. La persona que está con un problema en su vida emocional siempre va a generar una soledad y crea a la mujer un sentimiento de rechazo. Ella se cree que nadie la quiere, nadie la ama, se siente que nadie le importa porque acarrea sentimientos de rechazo. Todo esto lo que puede ser un azote de las emociones. El tema que hoy estoy enseñando es el azote de las emociones. Entonces ya vimos la mujer de flujo de sangre durante 12 años. Ya vimos que era desechada, que era destituida. Levítico 15 menciona que era aislada, era como una lepra para ellos. Entonces nadie podía tocar su cama porque quedaba inmunda. Nadie podía sentarse ni en su mesa, ni tocar ni su cama, ni su silla, ni su mueble, dice la escritura, Levítico, porque todos quedaban inmundos. Entonces la vida era una vida de mucha soledad. Y quizás también el azote de las emociones no solamente pueden ser en áreas, lo que estábamos hablando, la mujer de flujo de sangre, 12 años, sino también en un área emocional. Cuando usted lleva una carga, lleva un dolor y no lo ha soltado y le cuesta, usted no ha soltado eso le va a hacer un azote de las emociones. Una persona que está siendo afectada en el área emocional puede causar muchos problemas porque causa una crisis. Muchas veces también dentro de las parejas o el matrimonio causan crisis. ¿Por qué? Porque la mujer está en un periodo de botar sangre en la menstruación y eso altera las emociones. Entonces tiene que haber un equilibrio entre ambos para poder entenderse. El hombre mantener una paz, una paciencia, y la mujer también soportar todo lo que está viviendo, pero también un control, porque hay hijos, hay esposos. Pero muchas veces hay personas que, producto de todo lo que están viviendo, del área que están, de lo hormonal, de la alteración, viene una crisis en el matrimonio. Y al final terminan en un divorcio. Porque la amargura va a acarrear todo eso. También acarrea la amargura que va creciendo poco a poco, y muchas veces ese matrimonio se termina o termina con una separación o con un divorcio. ¿Por qué? Por problemas de crisis emocionales. El azote de las emociones pueden ser también en el hombre y la mujer. Alteraciones, problema emocional, problema de algo. Puede ser en diferentes áreas. Un problema de autoestima, un problema de no creer en su potencial, en alguna enfermedad, algún problema económico. Entonces todo eso va acarreando, se va juntando, que al final en un matrimonio puede hacerse un divorcio. El azote trae amargura, trae ciclos de soberbia. En el trato con el hombre, el que al final lleva a llevar el divorcio, es porque son azotes. Los azotes de flujo de sangre trata con la actividad cardíaca. Mire todo lo que hace todo este tipo de áreas que estamos viendo. Porque cuando hay un azote de flujo de sangre, de una menstruación, hay problemas también en el corazón. La presión sanguínea no funciona bien. La fuerza muscular, la alteración de las hormonas, la alteración de las emociones. ¿Qué más viene? Decaimiento. A veces las mujeres están con depresión, con soledad, con rechazo, porque están viviendo un problema crítico. También puede haber amargura, tristeza, porque no pueden lidiar con la situación, soberbia, ahí hasta el divorcio. Se tiene que controlar todo esto. Como era afectada la mujer de flujo de sangre, era afectada a través del látigo, del juicio. ¿Por qué el látigo? Porque era el látigo de su emoción que era alterada.
El juicio porque la gente la enjuiciaba, porque nadie podía ir a su casa, porque todos quedaban inmundos. La ley también la enjuiciaba. Recuerde que la versión decía que era como una plaga, la mujer de flujo de sangre era como que estaba con una lepra. Y otra versión dice, la mujer de flujo de sangre dice que era como una plaga. Y una plaga es igual a una lepra, entonces era desechada por la sociedad. Era una enfermedad, era un castigo. Y mire lo que dice, sigamos en Levítico 15, que ahí habla de todo esto, lo que estamos hablando. El verso 24, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo, aquí está hablando de la pareja, por 7 días. Y toda la cama sobre que durmiere será inmunda. Wow. El azote golpea la intimidad. Y no solamente el área física, sino espiritual, tu relación con Dios. Porque mientras tengas un área emocional dañada, es un azote. Que ese azote no te deja avanzar en la relación con Dios. No te deja poder crecer porque están alteradas tus emociones y tu grado de espiritualidad. Puede también afectar las relaciones con las personas, con la gente, con los líderes. Por eso es que si no logras tener un control de tus emociones, tú puedes llegar todos los días a la casa y pateando al perro, al gato y al que se te apareció encima. Porque no controlas esa emoción. Y aquí no estoy hablando del don, de la sanidad, y no estoy hablando del don, estoy hablando del área emocional. Porque el don no aplica en esto. El don no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque el área emocional es independiente al don, a menos que haya un dominio propio. Pero gran parte, tú puedes echar fuera demonios, pero puedes tener un carácter pésimo. Puedes hablar en lengua, puedes profetizar, pero tener un carácter que hay que arrancar. Es porque no tiene nada que ver el don, que fluyes en el don, pero en la área emocional es otro trabajo. Es otra área que hay que trabajar. El azote puede hacer también cuando las personas tienen hijos, o hijos espirituales, o hijos, y todo eso afecta. A veces no llevan se produce fruto de esterilidad por la área emocional. La mujer gastó todo lo que tenía en de su dinero, y los médicos, eso acarrea también una pérdida. ¿Por qué? Porque pérdida tanto espiritual, emocional. No hay dinero, si no hay dinero, acarrea dramas, problemas, y las personas no van a estar bien con esto. Y la mujer tuvo mucho tiempo eso dialogismo entre ellas. Recuerde que lo hemos enseñado que diálogos son 200 a 300 palabras por minuto, pero el dialogismo son de 1300 palabras hacia arriba por minuto. O sea, ¿cuántas veces la mujer pensaba, ¿por qué nadie me quiere? Nadie me ama, la gente se acerca y yo tengo que aguantar esto. La ley dice, Levítico 5, que el se acerca queda contaminado, queda con inmundicia. No pueden sentarse conmigo, no pueden estar en mi cama, no pueden tocar mi mueble. Imagínense todo ese dialogismo que tenía la mujer en su mente. La pregunta, ¿podría dormir alguien con eso? Yo me he colocado mucho a pensar en esto, por eso se lo hablo así directamente, para que usted pueda entender el sufrimiento, tantos años que llevaba esta mujer, 12 años con esta preocupación, con este dolor, aguantando su dolor de flujo de sangre, de esa menstruación que era incontrolada, no estaba controlada, aguantando a la gente, las miradas, estando sola, nadie podía visitarla porque todo el que la visitaba quedaba contaminado. Mateo 9:21, porque decía dentro de sí la mujer, si tocare solamente su manto, seré salva. Mire qué importante la fe. Por eso yo honro a la mujer, esta mujer, porque me he colocado a pensar estudiando todo esto y todo lo que le estoy enseñando, y usted más que nadie sabe lo que es la menstruación y todo eso, pero cuando yo estudiaba todo el proceso y los químicos y lo que altera y cómo se alteran las emociones, dije, wow, 12 años aguantando esto. Imagínense, 12 años con este dolor, y muchas veces nosotros escuchamos canciones muy hermosas, si tan solo tocar el borde de su manto, pero eso más allá que eso. Eso es colocarnos en el lugar, ser empático con la persona y poder colocarnos en su lugar y ver, y aún así no lo vamos a entender. Marginada, criticada. La ley ya la enjuiciaba por lo que ella estaba viviendo de la sangre y botando. Más la gente la enjuiciaba. Pero ella dijo aún por dentro,
Si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Y cuántas veces nosotros estamos sanos y ni siquiera hacemos esto? Ni siquiera hacemos acto de fe. Ni tan solo eso vamos a hacer para agradar a Dios. Pero esta mujer en sus circunstancias dijo, yo creo en el Señor. Yo creo y tengo convicción que si solamente toco el borde del manto de Jesús voy a ser sana. ¿Y cuántas veces nosotros estamos sanos? No tenemos mayores problemas. Pero aún así seguimos con el problema emocional. No tocamos a Jesús. La mujer en su mente por mucho tiempo batalló. En sus pensamientos como cómo ser sana. ¿Hasta cuándo estaré así? ¿Moriré con esta enfermedad? Y tantas preguntas en ese dialogismo. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, recuerde que la fe viene por el oír. No solamente ella escuchó, sino que se llenó de fe. Y ahí dijo, entonces he escuchado de Jesús, he escuchado que hace milagros, y se inundó de fe. Y ahí ya se metió entre la multitud. Necesitas tú meterte entre la multitud y tocar a Jesús con lo que estás viviendo. Y quizás no es un problema como esta mujer que lleva 12 años, quizás puede ser otro, porque a lo mejor es algo tan simple. Pero aún así lo hacemos difícil porque tenemos también todos área emocional. No avanzamos. Toca a Jesús, tócalo. Si hay un problema emocional que está viviendo, económico, toca a Jesús. Si hay un problema matrimonial, toca a Jesús, que Él puede sanar. Si hay alguien que tiene un problema con los hijos, con un esposo, toca a Jesús, que Él puede solucionar y puede sanar esa área. Pero tienes que inundarte de fe. Pero esto es actuar. Esto no es solamente decirlo, es actuar, es oración, orar y accionar. Ora y acción. Tenemos que accionar. Tenemos que hacer algo. La mujer tuvo fe y vio su milagro. Para el que cree, todo es posible. Por eso que si la mujer tocó el borde del manto de Jesús porque creyó a un milagro. Si nosotros creemos al Señor, entonces donde podemos ser sanos, podemos ser salvos y donde el Señor también se puede glorificar. Pero va a depender esto de cada uno de nosotros. Va a depender de nuestra fe, va a depender de nuestra seguridad y va a depender de que nosotros creamos en el Señor. Este es el tema, el azote de las emociones. Y quizás aquí cada uno sabe cuál es el azote que usted puede llevar. Usted sabe qué tipo de azote está llevando. Puede ser un problema emocional, puede ser un azote con la familia, puede ser un azote de algo que usted está viviendo y no puede avanzar, o quizá un problema con un hijo, con un nieto, con un bisnieto, algún área en que está siendo azotada por los verdugos, porque son azotes de los verdugos. Pero aún así, quizá un problema también de enfermedad, está viviendo un problema de enfermedad, está viviendo un problema de angustia, está siendo azotada. A lo mejor con tu carácter también puede ser que está siendo azotado. Por el doble ánimo, también un azote. A lo mejor el enemigo utiliza a otras personas o cualquier área que tú estés lidiando, puede ser un azote que el enemigo está enviando espíritu de los verdugos. Pero la única cosa que podemos nosotros saber y entender es si creemos en el Señor, seremos sanos de todo azote de los verdugos, el azote de los verdugos.